Y bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy les voy a hablar sobre el reflejo parasimpático y específicamente sobre aquel que sucede en los órganos de la pelvis, teniendo en cuenta que esta inervación no va a ser válida para órganos como el corazón, los pulmones, para todos aquellos órganos que no son de la pelvis, no va a ser esta inervación, solamente para órganos pélvicos. Entonces, comencemos como siempre dibujando nuestra sustancia blanca, ¿cierto? Acordémonos del fasciculus gracil y fasciculus cuneatus. Son temas que ya vimos anteriormente. Ahora, hay un momento muy importante cuando hablamos de los reflejos parasimpáticos de la pelvis. ¿Por qué? Porque en este caso no va a haber el cornu, ¿sí? Laterale. Recuerden que este cornu laterale era aquel que nosotros utilizamos en los reflejos simpáticos, si ustedes alcanzan a acordar. Entonces, en este caso no va a haber esto, pues significa que si no hay corno laterales, no hay núcleos intermedios laterales, y si no hay núcleos intermedios laterales, ¿sí? Tiene que haber otro núcleo. En este caso, el núcleo va a ser el nucleus parasympathicus sacralis. Ahorita lo escribiré. Acordémonos de que estamos haciendo, por ejemplo, el ganglion espinale, radix anterior, radix posterior, ¿sí? Entonces, digamos que aquí vamos a representar de esta forma el plexus sacralis. Sin embargo, acordémonos que el plexus sacralis tiene diferentes secciones, diferentes ramificaciones, pero nosotros lo vamos a poner de esta forma para que nos quede un poco más sencillo. Yo voy a representar el órgano como un cuadrado, ¿sí? Puede ser cualquier órgano de la pelvis, desde la vejiga hasta los testículos. Entonces, tenemos aquí nuestro órgano. Y fíjense, yo puse aquí como círculos las diferentes estructuras que vamos a requerir. Entonces, acordémonos que aquí, en esta parte de acá, sí, muy importante, se va a encontrar el núcleos, lo voy a simplemente poner como una N, sí, para sympathicus sacralis, ¿vale? Ya las demás estructuras ustedes las saben, como por ejemplo en ganglion espinal, ¿sí? Radix anterior, radix posterior. Bueno, esta otra estructura de aquí es el plexus sacralis, aquel que yo les comenté que lo represento como un círculo, pero en realidad él es completamente diferente, tiene diferentes ramificaciones. Y esto de acá va a ser el plexus hipogástricus inferior. Muy importante que es inferior, no superior, porque el superior va a ser muy utilizado en la inervación simpática de la pelvis, que por cierto también tiene ciertas diferencias, ciertas características que trataremos más adelante. Y miren lo de acá. Esto de acá es la parte fundamental de un reflejo parasimpático. ¿Por qué? Porque es el ganglion intramurale. Acordémonos que el ganglion intramural es aquel ganglio que se encuentra dentro o en la soma del órgano, ¿sí? Y de donde se produce la tercera, perdón, la tercera neurona, ¿sí? O sea, la última sinapsis. Entonces, comencemos como siempre con con nuestra neurona, ¿sí? Con nuestra neurona sensitiva. Entonces, acordémonos, es un receptor del órgano, acordémonos que es cualquier órgano. Él va a pasar por todas estas estructuras anatómicas. Como siempre, vamos a tener que aquí, en nuestro ganglión espinal, está la neurona pseudopolar. Y aquí, en donde tenemos el núcleo parasimpáticos sacralis, allí se va a producir la siguiente sinapsis. ¿Sí? Aquí la tenemos. Y ahora, esta neurona va a volver a viajar por todas estas estructuras que ya teníamos aquí anteriormente. Y ella después va a llegar a nuestro
ganglion intramurale, y en el ganglion intramurale se va a encontrar nuestra tercera neurona. Y de esta forma se inerva parasimpáticamente todos los órganos de la pelvis. Muchas gracias.